y para hablar de temas legislativos, como ya le poníamos en contexto al inicio de este espacio, doy la bienvenida desde el Estudio 2 de Canal 33 al presidente de la Asamblea, Mario Ponce. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Wendy. Un saludo para ti y para todo el equipo técnico que hace posible que esta señal llegue a todo el país. Un saludo también muy especial a todos los cojutepecanos, a todos los cuscatlecos y por supuesto a todo El Salvador. Perfecto. Hay muchos puntos que abordar esta mañana y me gustaría comenzar con el último comunicado que emitió Casa Presidencial el día de ayer en horas de la tarde, haciendo referencia, por ejemplo, a una de las propuestas que está barajando la Asamblea Legislativa de implementar cuarentena focalizada. Dice, la Asamblea Legislativa puede violar el habeas corpus de la Sala de lo Constitucional si aprueba cierres focalizados en varios municipios de El Salvador. Presidente, ¿cuál es su postura sobre este comunicado del gobierno, donde prácticamente está diciendo que si ustedes, la Asamblea, aprueba esta propuesta, pues se violaría la disposición de la Sala? Vamos a ver también un tuit del presidente Nayib Bukele en este sentido. Ahí dice, dejen de discutir, no necesitan escuchar más expertos a quienes corrigen cuando le dicen algo que no les gusta. Necesitamos 15 días, hasta los que están en contra ahora lo estarán pidiendo después, pero ya será demasiado tarde. Aprueben el régimen de excepción. En un mensaje bastante claro, pues el presidente a través del gobierno sigue insistiendo en establecer un régimen de excepción por 15 días para controlar la pandemia por COVID-19. ¿Su postura sobre esto? Bueno, Wendy, yo quiero de alguna manera plantearte el contexto de las cosas. En primer lugar, el presidente de la República mandó un decreto de encierro total para la población. Y cuando digo encierro total, ellos están, digamos, pensando en mantener cerrado los 262 municipios, no dejar salir a nadie de su casa, solo para ir a hacer las compras para proveerse en la parte de alimentos o la compra de medicamentos, siempre y cuando justifique. Con relación a ese tema, y como esa es la iniciativa que tiene la Asamblea Legislativa, la Asamblea hizo las consultas correspondientes, en primer lugar con la parte científica, me refiero a la parte médica, que de alguna manera ha diseñado protocolos de atención médica hacia pacientes en etapa, digamos, en la primera etapa, en etapa grave y en etapa crítica. El criterio de los científicos, o sea, de la comunidad científica, es del hecho de que un encierro total no soluciona el problema por sí solo. Y lo han dicho de forma reiterada y con documentos y estudios de que eso no soluciona el problema. Lo mismo la comunidad académica, haciendo un análisis en relación a las sentencias de la Sala, también se expresó. Me refiero a las escuelas de derecho, lo mismo que a la comunidad de juristas o constitucionalistas, lo mismo que tanques de pensamiento y organizaciones sociales estudiosas de la Constitución en sí. Partiendo de ese contexto, la Asamblea Legislativa, escuchando a la parte científica, escuchando a la parte académica y a la comunidad de juristas y constitucionalistas, lo mismo que a las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, que ellos han dicho, miren, lo que se debe de hacer es una cuarentena, digamos, focalizada, orientada, pero eso tiene que ir acompañada, digamos, de varias acciones. Lo mismo si te vas a revisar las sentencias de la Sala, te ha dicho de que el gobierno, me refiero al Ejecutivo, tiene que justificar, y eso lo reiteró Cristosal, lo reiteró, digamos, ¿cómo se llama? La gente, los abogados de FESPAD, que dieron unas ponencias más que excelentes, por no decir ponencias de último nivel, que cualquiera las puede ver en la página web, ahí está registrado, jóvenes abogados, que te digo mis respetos y por supuesto mis agradecimientos por dar ese tipo de ponencias de calidad. Pero quiero llegar al asunto sobre la pregunta. ¿Por qué es, de acuerdo al criterio de los científicos, de la comunidad médica, es necesario focalizar? Porque solo así vas a poder bajar la curva. No vas a bajar la curva creando una ley o un decreto de suspensión de garantías constitucionales. Tampoco vas a bajar la curva por el hecho de meter en cuarentena a un segmento de la población o a toda la población en su totalidad. Lo han dicho
los expertos, y los que saben, con el respeto que se merece el señor presidente, son los médicos que ya tienen 30, 40, 50 años en el ejercicio, que ya combatieron sarampión, que ya combatieron varicela, que ya lograron desaparecer muchas enfermedades que en aquel momento eran pandemias. A ellos hay que escuchar. Yo creo que, y ellos lo han dicho de forma reiterada, y te lo voy a decir a ti, ellos han dicho de que la solución a esta pandemia no es política, y el presidente es político, yo soy político. Nosotros somos los menos que tenemos que hablar del tema de la pandemia. Este es un tema médico, este es un tema de los expertos en medicina, y los científicos, los expertos en la medicina han dicho de que hay que focalizar la cuarentena, pero a la par hay que llevar un plan con una cantidad de acciones. A ver, más adelante vamos a ver qué criterios se han establecido para hacer esta propuesta de cuarentenas focalizadas en aquellas zonas o municipios con mayor índice de contagios, pero desde la parte jurídica, porque esto es lo que prácticamente está argumentando el gobierno a través de su comunicado, ¿tiene o no la disposición o las facultades la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para poder decretar una ley que contempla esta cuarentena focalizada, sin violar la disposición de la Sala de lo Constitucional? Porque hay que recordar el contexto en el que se hizo eso, cuando el gobierno emitió esos cercos sanitarios en varios municipios y bajo qué régimen estaba en ese momento, ¿no? Bueno, mira, cuando se habla de la Asamblea se debe hablar de los 84. La Asamblea todo lo que hace lo discute, lo debate y consulta con los que realmente saben. En este caso en particular eso es lo que se ha dicho, una cuarentena, y es más, la parte científica ha dicho, miren, si es necesario dar un decreto de suspensión de garantías constitucionales, focalícenlo, no generalicen. ¿Por qué? Porque los casos están bien identificados. Bueno, y si tú te vas a una lámina, no sé si tú tenés y le puedes enseñar a los salvadoreños o les puedes presentar, digamos, la lámina del departamento de San Salvador. Solo ve tú San Salvador hasta quiero ver, esto era creo que al último de junio, al 2 de julio, San Salvador tenía 1.152 casos confirmados, San Salvador capital, y le seguía Soyapango con 482. Lo mismo, inmediatamente le seguía Mexicanos, luego Ilopango, Ciudad Delgado, Apopa, San Martín, San Marcos, Cuscatancingo, Tonacatepeque, Panchimalco, Santo Tomás, Ayututepeque, y hasta allí. Ahí ves, el último que te he mencionado, a esa fecha, 2 de julio, tenía 58 casos y están debidamente identificados para ir a atender a esas personas. Luego baja el resto de municipios de San Salvador, como es Guazapa, Nejapa, Rosario de Mora, Texacuango, Aguilar y El Painal, que tienen menos de 27 casos, por lo menos hasta el 2 de julio. Ahí lo tenemos en pantalla. Entonces, parte de lo que usted nos ha estado detallando, por ejemplo, perfecto, de aquellos municipios que tienen la mayor cantidad de casos de COVID-19. Perfecto. Entonces, vayamos entonces al punto, Wendy. La misma sentencia, los magistrados han dicho, y eso lo reiteró el abogado de FESPAD, y dijo, miren, ustedes, si van a suspender garantías constitucionales, tienen que demostrar científicamente, técnicamente, de que eso es la última acción del Estado para poder de alguna manera detener la pandemia. Resulta que aquí ya tuvimos 30 días encerradas a la gente, o sea, sí, con suspensión de garantías constitucionales y una cuarentena alargada. La pregunta es, si en aquel momento solo teníamos los casos que venían desde fuera, estaban en los centros de contención, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los centros de retención y todo lo que se hizo? Está comprobado de que los lugares de contagio son los centros de retención, los centros de contención, los hospitales, las clínicas,
los mercados, supermercados, así lo han dicho los expertos. Ahora bien, ustedes han realizado, como dice señor Ponce, una serie de consultas a médicos también, a personas desde la parte científica, pero una pregunta que creo que es importante, por ejemplo, ¿cómo se va a llevar a la práctica esta cuarentena focalizada de manera ordenada y de manera eficaz también? Mira, pero aquí, como no terminé de dar la respuesta a la pregunta que me hiciste en el anterior, digamos, segmento, lo que quiero decirte es que nosotros no estamos dando decreto de suspensión de garantías focalizadas para que los alcaldes las apliquen. Cualquier decreto que demos es para que la aplique el Ministerio de Salud. Debemos de poner en contexto y con claridad las cosas. No queramos confundir de que aquí se están queriendo dar suspensión de garantías y darles las facultades que tiene el Ejecutivo a los alcaldes. Quiero aclararlo porque pareciera que están sacando de contexto estos temas. Por lo tanto, eso no es cierto. Hay una petición hecha por el alcalde de San Miguel, la ha secundado algunos alcaldes del interior del país, pero esa no es la regla, ni es tampoco el objeto o el objetivo de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa quiere darle herramientas jurídicas al Ejecutivo, llámese Ministro de Salud, para que él aplique las cuarentenas digamos, focalizadas, y si es necesario que eso vaya acompañado de restricción de garantías constitucionales de esas zonas de forma focalizada, pues simple y sencillamente hay que hacerlo. Pero quiero para aclarar, para que no se entienda de que nosotros estamos queriendo aprobar un decreto de suspensión de garantías constitucionales para que los alcaldes los apliquen. Los alcaldes serán apoyo, serán respaldo en un esfuerzo de estos del Ejecutivo. Perfecto, solo tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta conversación. Son las 7 de la mañana con 16 minutos y les recuerdo que juntos podemos vencer a la COVID-19. Si usted es un paciente recuperado del virus, infórmese sobre la donación de plasma convaleciente. De cumplir con los requisitos para la donación, puede acercarse a los bancos de plasma autorizados. Sumemos esfuerzos para la recuperación de más hermanos salvadoreños. Para mayor información, consulte nuestras plataformas digitales y conozca cómo puede salvar vidas. Regresamos con más de República. Continuamos con más de República, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Conversamos esta mañana con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, desde el estudio 2 de Canal 33. Y me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio recientemente el ministro de Salud, Francisco Alaví, también el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, sobre esta discusión de una nueva ley de cuarentena y lo que está proponiendo el gobierno. Vamos a ver. Un área en específica no va a solucionar ni frenar la cantidad de casos que hoy tenemos en la curva. Necesitamos una acción grande, necesitamos una acción que definitivamente pueda cortar la transmisión, bajar los niveles de casos confirmados que están apareciendo día con día y posteriormente ir tomando acciones focalizadas, pero eso adelante. Hoy por hoy la tendencia va al incremento y la cantidad de casos pues es evidente en los hospitales. Yo creo de que está claro de que estos diputados lo único que están haciendo es en una agenda en contra del gobierno. Cuando el gobierno dice sí, ellos dicen no. Cuando el gobierno dice no, ellos dicen sí. O sea, sin tomar en cuenta ninguna otra cosa, pues. Para nosotros es ilógico lo que ellos están queriendo hacer y la posición ha sido clara. Necesitamos 15 días para el país. Bien, ahí tenemos dos elementos importantes. Uno es el tema de lo que decía el ministro de Salud, Francisco Alaví, una cuarentena focalizada, dice el ministro, no va a solucionar el índice de casos de COVID-19 o bajar la curva que se tiene actualmente. Y por otro lado, el secretario privado decía que esto es una agenda en contra del gobierno, estas propuestas que se están realizando. Me gustaría conocer su valoración puntual sobre estas dos declaraciones. Y la primera parte es importante porque, de acuerdo a las consultas que ustedes han hecho con organizaciones de derechos humanos, también con médicos, juristas, me gustaría conocer desde la parte técnica por qué una cuarentena focalizada en los municipios es, a su juicio, de acuerdo a los criterios técnicos, la mejor opción para implementar. Bueno,
quiero saludar a Neto Castro. Obviamente sabe Neto que obviamente le hemos dado todo el apoyo que ellos han pedido. Siento que Neto a veces se sale de tono y a veces obviamente sus respuestas son un poco muy, digamos, muy ordinarias. Obviamente no se debe digamos, dirigir de forma tal a la Asamblea Legislativa como él se está expresando, porque han tenido todo el apoyo. ¿Qué nos te hemos dado, Neto? Lo que has pedido se te ha dado en la Asamblea. Pediste encierro total 30 días para la gente, se te dio. Tú llegaste a pedir ese apoyo. Pediste los recursos, se te han dado. Pero los resultados, ¿a dónde están? Perdona, con el respeto, te tengo mucho cariño, pero no te puedes expresar así diciendo que tú tenés la razón. Nosotros tenemos que buscar mecanismos que nos permitan buscar reducir esta pandemia, pero escuchando a los que saben, Ernesto. Ya lo dijo la parte científica, lo dijo la comunidad de juristas, de constitucionalistas, tanques de pensamiento. La pandemia no se resuelve con criterio político. Tú y yo, que somos políticos, no tenemos criterio en esto. Son los médicos. Yo tal vez le pueda de alguna manera entender al ministro de Salud, pero el ministro de Salud tiene que darnos respuesta. Vamos a partir del hecho de que le vamos a dar los 15 días. ¿Qué pasa si él no baja la curva y no aplana, digamos, el contagio? ¿Qué pasa? ¿Va a renunciar porque no logró su objetivo? ¿O qué decisión va a tomar? ¿O le va a pedir a la población volver otros 15 días de encierro? Pareciera como que el encierro es la solución de todo. Nosotros hemos dicho, y quiero obviamente decirlo, que acompañado a un plan, sea que encierro total, porque ellos tienen que justificar técnicamente, científicamente que ese encierro va a valer la pena. La pregunta es qué plan de acciones lleva el Ejecutivo, porque no nos han dicho qué plan de acciones. Ahí lo que nos pegaron, lo que le pegaron al documento que nos enviaron son copias de partes de sentencias que le agregaron como para justificar eso. Ni eso tuvieron, digamos, el equipo de abogados de pensar y escribir. Lo que hicieron es venir, cortar ciertas porciones de sentencia y ciertas porciones de documento y las han pegado. Hay ciertas porciones que obviamente no tienen ni el orden lógico cuando uno empieza a leerlas. Entonces, yo lo que les pido, en nombre de los 84 diputados, que si ustedes quieren un encierro total, presenten un plan de acción. Y ese plan de acción debe contener un barrido casa por casa para ir a buscar a los contagiados. Pero no solo buscarlos para que los vayas a encontrar, ustedes ya los tienen ubicados. El medicamento para eliminar el virus. ¿Qué protocolo médico o medicamentos le vas a aplicar a la persona que está asintomática? Va a seguir siempre la loratadina, que es una alergia. Eso no es alergia, perdona. Le van a seguir dando la loratadina para atender una alergia cuando es el virus el que está matando a la persona. Le vas a seguir dando acetaminofén. Ese es el plan de acción para poder eliminar el virus. Ya hay un grupo de medicamentos o un conjunto de medicamentos a nivel de cóctel que han demostrado, grupos de médicos que obviamente han hecho estudios científicos y que han demostrado que están salvando vidas y que están eliminando el virus. Déjense acompañar por la comunidad médica. Esa es la solución. Cuando ustedes escuchen a los científicos, a los expertos en la medicina, entonces van a entender cuál es la solución al problema. Pero justifiquen cuántas desinfecciones han hecho en las casas de habitación de las personas infectadas. ¿Cuántos supermercados han desinfectado? ¿Cuántos mercados han desinfectado ustedes? ¿Qué acciones para eliminar el virus han hecho? Lo que ha dicho la comunidad científica, la comunidad académica, la comunidad de juristas y constitucionalistas, lo que ha dicho la misma sala, presenten un plan que justifique que en efecto esta es la última opción. Pero ustedes a ese plan del encierro total no nos han presentado un plan de acciones. Sí. Entonces, aquí debemos de ser serios. No, yo obviamente me dirijo con respeto porque al final tenemos que respetarnos entre órganos, pero no me siento cómodo cuando siento fuera de tono las intervenciones de Neto, cuando sabe Neto Castro, le hemos dado todo. Perdona, Neto, no podés venir a exigir cuando se te ha dado todo a ti en nombre del presidente. Tú has pedido todo, has pedido recursos, se te han dado, has pedido encierro, se te ha dado. Has pedido cuarentena, se te han dado.
has pedido una cantidad de acciones alrededor de las tareas que desarrolla el Ministerio de Salud, se te han dado. Entonces, ¿a dónde está la disminución del contagio? ¿Ves tú qué es lo que ha pasado? Yo por primera vez lo quiero decir. La entrega de los $300 tuvo que haber sido un método diferente. No tuvieron ustedes que haber llamado a la gente a hacer esas aglomeraciones. Ahí ves, está el primer, la exposición de la curva, el por qué hubieron contagiados de forma tal que se multiplicó y cómo subió esa curva exponencialmente, producto de esas reuniones, mega reuniones donde la gente no guardó el distanciamiento social, no utilizó tapabocas en ciertos momentos. ¿Qué pasó después? La entrega de los alimentos tuvo que haber sido casa por casa, pero hicieron reuniones para entregárselos a la gente, cuando ustedes saben que ese tipo de reuniones lo que hace es multiplicar el virus. A donde hay más de 2 personas, una persona sana es contagiada por la persona que está contaminada. Entonces, ¿qué más han hecho? Y quiero recordárselo. ¿Qué más han hecho? Los albergues, este resultado de la curva, ¿cómo va subiendo? Lo han dicho los científicos, no lo digo yo, porque ya dijeron que nosotros los políticos no tenemos por qué venir y expresar opinión o dar como muestra de que tenemos la razón, porque no la tenemos, ni tú ni yo la tenemos, la tiene la parte científica. ¿Qué es lo que dice? Perdóname, Wendy. Lo que ha dicho la comunidad científica de que esta subida de la curva es producto de la tormenta, a donde llevamos a los albergues a la gente, no vimos el cuidado de proteger a la gente que obviamente perdió su casa, se inundó su casa, o estaban en la zona de peligro y la llevaron a un albergue a donde se multiplicó el virus. Este resultado de esta multiplicación del virus no es resultado de otra acción más que la tormenta. Este es el resultado de la tormenta. Están contados los días a partir de la tormenta, por la cual el número creció exponencialmente. Entonces debemos de entender que esto es un problema de la naturaleza y una decisión, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los científicos, de haber reunido o haber albergado a una cantidad de familias y no haber identificado quién estaba sano y quién estaba contagiado. Metieron a personas sanas con personas contagiadas. Con uno que estuviera contagiado, multiplicaron el virus por 100 en esos albergues. Y esto es lo que ahorita en este momento tenemos. A ver, usted ha sido bastante crítico con las medidas que hasta el momento ha implementado el gobierno a través del Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia, y como propuesta, pues la Asamblea Legislativa sobre todo están manejando la cuarentena focalizada, una medida que también estamos viendo en algunos países de América Latina que de hecho también han tenido buenos resultados, como el caso de Uruguay, donde está implementando o ha implementado cuarentenas no obligatorias, sino que voluntarias. Eso lógicamente tiene que ver con otros aspectos culturales y de educación, pero también han ejecutado cuarentenas focalizadas en aquellas zonas de mayor índice de casos de la COVID-19. Pero un punto importante sobre esto no solamente es la propuesta, que puede parecer buena, sino cómo llevarla a la práctica, es decir, cómo se garantiza que esta propuesta que han hecho a través de las consultas con médicos, con organizaciones, con juristas, se vaya a llevar a la práctica de manera eficaz y de manera ordenada. Pero tengo que hacer una pausa y regreso con su respuesta. Ok, perfecto. Les recuerdo que aunque la cuarentena domiciliaria obligatoria ha terminado, es importante cuidarse a sí mismo. Evita aglomeraciones, utiliza la mascarilla, mantén la distancia y lava constantemente tus manos. Hagamos valer el trabajo de los que están en primera línea de combate para contener la COVID-19. No es momento de bajar la guardia y recuerda, si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Regresamos con más.
Continuamos con más en República. Son las 7 de la mañana con 35 minutos en el estudio 2 de Canal 33. Nos acompaña el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Presidente, yo le hacía una pregunta sobre cómo garantizar la eficacia de esta propuesta de las cuarentenas focalizadas. Y un punto también importante, y es que llevar a la práctica estas acciones requiere, lógicamente, la coordinación, el trabajo en conjunto con los gobiernos locales. Y muchos sabemos que las alcaldías tienen recursos bastante limitados. Bueno, mira, yo quiero de alguna manera dejar claro este punto. Cualquier decreto que salga de la Asamblea Legislativa es para darle la potestad al ministro de Salud o al Ministerio de Salud como tal, no a un alcalde. Que dejemos claro ese punto y pasemos al otro. Los alcaldes serán respaldo o apoyo del ministro de Salud, porque tienen de alguna manera, ejercen un poder real, administran mercados, administran territorio, administran ciudades altamente pobladas. Por lo tanto, tendrán que colaborar con el Ejecutivo en todo aquello que el ministro de Salud les pida. Cuando hablamos de, digamos, de suspensión de garantías constitucionales de forma focalizada o cuarentenas focalizadas, estamos hablando de que el Ejecutivo debe de concentrar todos los recursos que tiene, que son muy limitados, por cierto, porque ya estamos prácticamente haciendo funcionar el aparato del Estado con dinero prestado, no con ingresos producto de los impuestos de los salvadoreños, porque eso se ha venido abajo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Mira, pon la gráfica del país y mira cómo se ha comportado el caso de San Salvador. ¿A dónde tenés que focalizar todo el esfuerzo? Equipos médicos, recursos humanos, llámense médicos, paramédicos, vehículos, combustible, medicamentos, equipo de fumigación, de desinfección y todo lo que el Ejecutivo tenga. Me refiero a los promotores de salud pública. Mira, veamos San Salvador. Hasta ahora en la madrugada San Salvador tenía 3.911, ya casi va a llegar a los 4.000. La Libertad le sigue con 999, San Miguel con 611 casos, Santa Ana con 595, Sonsonate con 472, Aguachapán con 381, La Paz con 361 y Cuscatlán con 271, La Unión con 234 y San Vicente con 210. Yo lo que le pudiera de alguna manera aconsejar al Ejecutivo es que vean a dónde está exponencialmente concentrado el virus. Está en las poblaciones más grandes, a donde hay más concentración de población, a donde hay más hacinamiento. ¿A dónde hay más hacinamiento? En la ciudad capital. Hay casas donde viven 5, 6, 7 personas. En Soyapango hay casas donde viven 5, 7, una familia. Entonces, ahí hay que llegar, hay que tratar de proteger a esas familias, hay que evitar que las familias sanas se contagien por los que están contaminados, pero son números los que nos están hablando. Ya tú dijiste, en otros países se han hecho cuarentenas focalizadas, acciones del gobierno focalizadas y han permitido aplanar la curva. Pero yo no voy a seguir defendiendo las tales cuarentenas focalizadas, ni voy a seguir defendiendo la suspensión de garantías focalizadas. Sí. Si el Ejecutivo este día nos presenta un plan de acción que vaya acompañado del decreto que quiere que le aprobemos, simple y sencillamente que se ponga a escribir y diga, miren, aparte de esta suspensión de garantías constitucionales, porque vamos a encerrar al pueblo, vamos a ir a visitar casa por casa para encontrar a los asintomáticos. Y una vez los encontremos, también vamos a llevar el medicamento para poder eliminar el virus. Pero también vamos a ir acompañando estos esfuerzos con un equipo para desinfectar la vivienda de esa familia, porque si no le desinfectas la vivienda, por supuesto que una vez le elimines el virus a esa familia que está contagiada, va a llegar una visita, una persona sana se va a contagiar y seguimos con el mismo círculo vicioso de seguir, digamos, contagiando a las personas sanas. Entonces, hay que desinfectar supermercados, mercados, viviendas de las personas que están contagiadas con el virus, pero hay que también llevar el medicamento para eliminarlo. Pero simple y sencillamente, con un encierro que no nos sirve de nada, para lo único que nos sirve es para contagiar a nuestros soldados, a los miembros del ejército, de revisar el número de miembros del ejército contagiados, quienes han llevado el virus a sus viviendas porque los expusieron en la primera línea, es el ejército, es a la policía.
La pregunta es, pero ni a los mismos miembros del ejército que han estado en la primera línea, ni a los mismos miembros de la policía, lo dicen ellos, no lo digo yo, les han dado el tratamiento, ni a ellos les ponen atención. Ahora bien, perdóname, no estamos siendo responsables con algunas acciones, por lo menos con la gente que está en la primera línea, atendámosla, démosle el tratamiento, atendémosles todo el equipo, respondámosles a ellos, porque ellos son los que están en la primera línea, pero no les damos ni la atención a ellos. ¿Cómo se la vas a dar a las personas que obviamente está contagiada en algún lugar de la capital? Entonces, ahí te estoy planteando ya algunas acciones. Veamos en el caso, Wendy, en el caso de la capital. Si tú tenés ahí, por ejemplo, San Salvador capital, mira las colonias que tienen más contagio. Vayámonos a la parte sur, sería la parte de ¿cómo se llama? De San Jacinto. Veamos San Jacinto, veamos la colonia Costa Rica, que está en primer lugar, y ahí está en primer lugar porque están las 80 personas de la tercera edad que fueron contagiados, que hay que hacer una investigación, porque esos señores de la tercera edad y esas señoras de la tercera edad nunca salieron de ese lugar. ¿Quién llevó el virus? ¿Cómo es posible que se haya contagiado personas de la tercera edad que estábamos obligados a cuidar? Hay que hacer esa investigación porque es inaudito, totalmente fuera de lugar, que hayamos contagiado a personas que no estaban en la calle, porque ellos no salieron ni a repartir alimentos, no salieron a estar en la primera línea, no salieron a comprar, digamos, alimentos ni medicamentos. Ellos tienen la protección del Estado y deberían de estar protegidos de tal manera que ninguna de esas personas mayores estuvieran contagiadas. Pero ahí vemos, por eso es que la parte de la Costa Rica, la curva se eleva, pero es por eso, como para no poner, digamos, a la gente que vive en la colonia de Costa Rica que ahí está el contagio. No, bien, es porque ahí aparecieron esas personas contagiadas y por eso el número de contagiados crece en la Costa Rica. Y luego le sigue la Santa Marta, luego le siguen otros, ¿cómo se llama? Otras colonias de esa zona norte. Ahora bien, de acuerdo a lo que nos ha comentado esta mañana de lo que está ocurriendo y de las medidas que está ejecutando el gobierno, ustedes no van a ceder entonces en establecer, y cuando digo ustedes hablo de la Asamblea Legislativa de los 84 diputados en su mayoría, sobre esta propuesta de estado de excepción. ¿Se van a mantener entonces a la propuesta de municipio? No, mira, la Asamblea Legislativa ha sido un órgano colegiado abierto y repito, todo lo que nos han pedido lo hemos dado. Es más, en los recursos, ya ahorita, por ejemplo, de los 2.000 millones, ya ahorita van un poquito más de los 1.000 millones que ya prácticamente va a poder contar el Ejecutivo. Ya está haciendo uso de 389 millones de dólares. El ministro de Hacienda posiblemente en esta semana nos envíe los otros 320 millones de dólares que le autorizamos para la ratificación, para que los pueda hacer uso de forma inmediata. En el mismo sentido, el día de mañana, jueves, vamos a aprobar 300 millones en la primera votación para allanar el camino y que eso se vaya al BID y el BID obviamente nos envíe nuevamente el documento para que nosotros lo podamos ratificar en 15 días. Sí. ¿Ves la voluntad política de la Asamblea? A ver, pero yo no le pregunté sobre la voluntad política en general, sino que mi pregunta era, específica sobre si ustedes van a ceder en el tema del estado de excepción o se van a mantener con la propuesta de la cuarentena focalizada. Te lo vuelvo a reiterar, nosotros nunca nos hemos cerrado a nada, Wendy. Okay. Nunca nos hemos cerrado a nada. Le hemos pedido simple y sencillamente un plan de acción. ¿A dónde está ese plan de acción? ¿Lo conoces tú? Lo conocen los comunicadores, los periodistas que andan en la calle y que se andan exponiendo. Lo conocen los salvadoreños. Lo conoce parte del Ejecutivo. Nadie conoce el tal plan. Cualquier acción de este tipo tiene que ir acompañada de un plan. Lo han dicho los científicos, no lo digo yo. Bien. Y repito, yo soy el que menos tengo que hablar de acciones concretas y de resultados concretos, porque ya lo dijo claramente la parte científica. Los políticos no tenemos argumentos para defender posiciones, son los científicos los que de alguna manera tienen la solución a esto. Bien, quiero preguntarle también sobre... En la medida que el Ejecutivo se haga acompañar de los que saben, de los hombres y mujeres de la medicina, y que escuche consejos, en esa medida van a bajar, digamos, esa curva que obviamente no se ha podido, bajar, digamos, el crecimiento.
En la medida que escuchemos a los sabios, en esa medida vamos a tomar decisiones acertadas. Y los sabios en esto son los médicos de 30, 40, 50 años, que le pueden dar cátedra a cualquiera, a los médicos jóvenes que están haciendo su esfuerzo, pero que necesitan tener el acompañamiento de aquellos epidemiólogos expertos de 20, 30, 40 años, de los infectólogos que obviamente conocen el tema y de los internistas que saben cómo tratar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, la parte científica, la parte médica es la única que tiene la respuesta. Que escuchen a los médicos. Eso es lo único que les pedimos. Que no me escuchen a mí, que no escuchen a ninguno de los 83 diputados, a excepción de los que son médicos, por supuesto, porque ahí hay diputados que son médicos, como la doctora Rina Araujo y está el doctor Candray. Estoy hablando de dos partidos diferentes. Repito, son médicos que obviamente dan aportes y que quieren dar soluciones. Repito, si se dejan asesorar por la parte científica, nosotros les vamos a acompañar. Y la parte científica lo que ha dicho, miren, si ustedes están en la disposición de acompañarlos con una medida de excepción total o generalizada, pero tienen que presentar un plan de acción. Si no viene ese plan de acción, es un encierro de 15 días a donde la gente prácticamente le encerramos y el resultado no lo vemos por ningún lado. Ese es el punto. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta conversación. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. No nos cambien. Bien, continuamos con más de República en la última parte de este espacio. Son las 7 de la mañana con 50 minutos y conversamos con el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, desde el Estudio 2 de Canal 33. Hay un asunto que quiero preguntarle, presidente, tiene que ver con las anomalías o hallazgos que ha dicho la Corte de Cuentas de la República que ha encontrado en la construcción del Hospital El Salvador en Cifco, pero me gustaría que viéramos una publicación sobre este punto que decía la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, decía presidenta de la Corte, dijo que existen hallazgos en auditoría en Cifco, este hospital que se construye con una inversión, de acuerdo con lo que ha dicho el gobierno, de unos 100 millones de dólares. Dice la Corte de Cuentas que la próxima semana enviará un informe a la Asamblea Legislativa que contiene estos hallazgos o estas irregularidades. ¿Qué conoce usted al respecto y si le sorprende que se hayan encontrado ciertas irregularidades en esta obra de construcción con una inversión bastante alta? Bueno, en primer lugar, Wendy, no me gusta dar opinión sobre un asunto que en este momento está en proceso. Entiendo que es una investigación de una auditoría recién que obviamente está haciendo la Corte de Cuentas. Por lo tanto, el desvanecimiento de cualquier señalamiento tendrá que darse en el transcurrir del desarrollo de esa misma auditoría. Esos son datos o información preliminar. Yo debo entender de que para poderlo entregar a la Asamblea Legislativa ya tuvo que haberle pedido a los funcionarios responsables de la ejecución de ese proyecto. Me refiero que la presidenta de la Corte de Cuentas y los magistrados debieron ya haber pedido información para desvanecer. Ahora, si no han presentado ningún documento para desvanecer, digamos, el señalamiento hecho por los auditores en relación a la construcción de ese hospital, pues por supuesto me imagino que es información consolidada o en firme. A mí no me gusta opinar sobre un asunto en el que esté en proceso y a donde se está poniendo a prueba la institucionalidad del Estado. Dejemos que las instituciones funcionen, que el debido proceso siga. Lamento es que se esté sacando información a priori sin antes seguir el debido proceso que se hace con relación a las auditorías. ¿Cómo funciona esto? Las auditorías, de hecho, se planifican, el equipo de auditores desarrolla su plan, hecho a la medida, espero que no haya sido copia y pega de un programa de otra auditoría, sino que haya sido elaborado a la medida de la institución, de las características y de la naturaleza de la institución a la cual se está fiscalizando, y que el resultado de esa auditoría es producto de un plan bien elaborado.
Digo esto porque después de tener un borrador de informe, ese borrador de informe se llaman a los funcionarios, se les convoca a la Corte de Cuentas para que ellos defiendan, digamos, para que desvanezcan los señalamientos, porque al final los auditores ven todo a posteriori. De hechos, obviamente, que sucedieron ayer, los están viendo ahora, con hechos obviamente consumados. Entonces, esos hechos pueden hacer que al momento de hacer la auditoría, los auditores no tuvieron a su mano el documento que se solicitaba al momento de echar a andar un procedimiento de auditoría. Entonces, repito, en esto hay que ser muy cuidadoso, no hay que venir, y no quiero pecar de atrevido en el sentido de decir que eso es cierto, porque al final tendrán que defenderse las personas a quienes se les haga el señalamiento, claro. Y si ellos no tienen la capacidad de defenderse, no tienen los documentos en sus manos o no pueden defenderse, al final habrá una sentencia, pero no me gustaría dar una opinión en relación a este tema porque debo tal como tú me lo has planteado, esto es un borrador, no hay todavía, digamos, un juicio oral a donde se haya llamado a los funcionarios. Espero que no estemos, digamos, adelantando información, haciendo creer que eso es así, sin antes haber desvanecido, digamos, haberle dado chance a quienes se les señala de que en efecto los recursos que supuestamente se erogaron y que no están documentados o que no encontraron los auditores de la Corte de Cuentas, en este caso en particular, ellos obviamente esto se convierta ya en una patrimonial o en una administrativa por la inobservancia de la ley. Vamos a esperar entonces este informe que envíe la Corte de Cuentas de la República a la Asamblea Legislativa sobre esa serie de hallazgos que dice la Corte pues que han encontrado en la construcción de este hospital. Pero un punto importante que tiene relación con ese tema, le llama la atención, presidente, las denuncias que se han conocido de posibles actos de corrupción en medio de esta pandemia por parte de funcionarios o de algunos funcionarios públicos en el tema de compras. Bueno, voy a repetir lo mismo. Debemos de hacer que la institucionalidad funcione. Si hay señalamientos muy puntuales sobre actos concretos, pues tiene que actuar la Fiscalía. Aquí el fiscal no puede estar de brazos cruzados. Si hay señalamientos, primero hay que ir a investigar si eso es cierto y si en efecto la persona, sabiendo que era prohibido venderle al Estado, le vendió, por supuesto cayó en un delito grave, porque se han señalado, digamos, a funcionarios, que no voy a mencionar los nombres por el hecho que es un señalamiento. No podemos venir y condenar a alguien sin que este obviamente sea defendido. Pero si el funcionario se comprueba, si la Fiscalía demuestra que el funcionario vino y se benefició del cargo para poderle vender al Estado, pues por supuesto el fiscal tiene que actuar. Y si, por ejemplo, en el caso particular de aquellos casos sonados, a donde en efecto hay una denuncia concreta de alguien que no siendo el Ejecutivo le vendió al Estado, todos los que somos parte del Estado tenemos prohibido venderle al Estado. No estamos facultados, digamos, pero ni de venderle una resma de papel, absolutamente. Por lo tanto, saben que eso es un acto que está penado por la ley. Sí. Ahí el fiscal lo que tendrá que hacer es hacer su investigación. Por eso repito, Wendy, debemos de buscar que la institucionalidad funcione. No podemos de alguna manera venir y condenar a alguien sin que éste se defienda en los tribunales correspondientes o en las instancias correspondientes. En eso debo ser muy cuidadoso. Yo no quiero de alguna manera pecar de atrevido y venir y decir que las personas señaladas son culpables. Un principio básico en materia de justicia, en este caso justicia, digamos, no juicio de cuentas, sino justicia común, a donde la persona tendrá que defenderse y demostrar su inocencia. Pero mientras no se le dé esa oportunidad, estamos violentando sus derechos. Bien, vamos a cerrar con algunos comentarios y preguntas que tengo para usted en las redes sociales y con esto vamos finalizando. Ahí tenemos el primero, nos dice Ana Valle, muy buenos días a su invitado. Todos sabemos que desde que le quitaron las herramientas al presidente y dejaron el diálogo, los contagios se dispararon y empezaron a hacer política partidaria buscando su postulación mediática a un curul. Vamos con otro más.
Chamba dice, esos expertos que menciona Mario Ponce son personas afines a los diputados, sus opiniones son sesgadas y dicen que los diputados quieren oír y hacer. Es el Ministerio de Salud el responsable de enfrentar la pandemia, es a ellos los que tienen que escuchar y no a sus aliados. Vamos con otro más. Sánchez Sáenz dice, el ego del presidente es mantener a la población dominada. Creo firmemente que una buena campaña de concientización y que se respete los protocolos de seguridad se puede controlar la pandemia, pero él prefiere dedicarse a tuitear todo el día y defender a lo que no le gusta. Vamos con otro comentario rápidamente. Vanessa Valle dice, con todo respeto, decir al diputado Ponce que en su momento se resguardó con anticipación pensando en el contagio exterior. Ahora sabemos que es local y si es necesario, 15 días de estricta cuarentena. De lo contrario, vamos a morir miles de salvadoreños y ellos serán responsables. Vamos. No, antes de que sigas leyendo, por lo menos hay que contestarle a los primeros. Mira, el problema solo voy a terminar con uno y con el esto no hay que estar ciegos. Termino con uno y con el tiempo, por el tiempo. Buenos días, dice, para los que sintonizan el programa, mi opinión es que el señor Mario Ponce está equivocado. Dice que una cuarentena total no es necesaria cuando la prueba más grande es que hay países que han probado cuarentenas o han aprobado cuarentenas completas. Ahora sí, su respuesta. Mira, en primer lugar, con el último tuit que leíste, no es cierto que yo esté afirmando. Yo no he dicho que con una cuarentena total no se logran los objetivos. Estoy diciendo que tiene que ir acompañada, como lo han dicho la parte científica, de un plan de acciones para tratar de eliminar el virus. Y repito, mira, no debemos de ser ciegos a donde realmente se ven las cosas a simple vista. Y en este caso en particular, yo no estoy aseverando y he dicho que soy el menos indicado en expresar de que las acciones que estamos proponiendo son las que deben de ponerse en práctica. Lo ha dicho la parte científica. Los médicos no tienen color político, estimados amigos. Los médicos están dando su aporte sin ninguna paga. Le están diciendo al gobierno, le están diciendo a la asamblea, señores, tomen acciones en esto y en lo otro. No, si se acercan, si nosotros llamamos a la comunidad médica, resulta que ahora son aliados. ¿Aliados de qué? Ellos hacen su trabajo, ellos son hombres y mujeres de ciencia, por lo tanto, escuchémoslos. Eso es lo único que le estamos pidiendo. No me escuchen a mí, si a este servidor es al que menos tiene que escuchar el presidente y al equipo de ministros del presidente de la República, porque yo no soy médico, yo soy contador público, yo tomo decisiones políticas, pero decisiones políticas documentadas, respaldadas por los que saben. No pongamos en el ambiente, digamos, argumentos que no tienen nada que ver. Ya nosotros dijimos, si quieren que echemos a andar una cuarentena total o una suspensión de garantías constitucionales totales, presenten el plan de acciones, porque sin plan de acciones no vamos a bajar esa curva. Perfecto. Wendy, y en este caso en particular quiero decirte, yo soy el menos indicado de hablar de la medicina. Por lo tanto, los únicos facultados para dar fe que sus consejos, que sus recomendaciones son así, son la comunidad médica, que son científicos, diseñan protocolos de atención en relación a una enfermedad. Ellos son los que saben. Bien. Y son a los que tenemos que escuchar. La Asamblea está escuchando a la comunidad médica, porque son los únicos que nos pueden orientar hacia dónde orientar nuestros esfuerzos como Estado. Tenemos que cerrar por el tiempo. Presidente, le agradezco mucho por habernos acompaño y por su tiempo. Gracias, muy Wendy. Amable. Un saludo muy especial a todos y a todas nuestros hermanos salvadoreños. De hecho, pues esta es una entrevista a control remoto, que creo obviamente que es una modalidad bastante interesante. Lo hubiera hecho también desde mi casa, pero es interesante. Quiero agradecerte a ti por invitarme y por tratar de expresar. Lo que yo he planteado esta mañana es lo que yo siento y percibo de los 84 diputados. No es una posición personalizada de este servidor. Eso quiero aclararlo, porque yo no debo tomar posiciones ni del frente, ni las posiciones de Arena, ni las posiciones de Gana, ni las de mi mismo partido. Las posiciones de partido las toman los líderes de los grupos parlamentarios. Yo tomo posiciones institucionales, que es lo que está pensando el órgano legislativo como tal de forma colegiada. Ok, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Con esto finalizamos y doy paso de inmediato al ministro de Salud, Francisco Alaví, que tiene